El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Con el auspicio de... El mejor regalo para tu campeona. Un plan hogar que le dé más en su celular. Regálale el plan hogar de Claro, que tiene fibra óptica de 850 megas. Más información y condiciones en claro.com.es. Hola, buenos días. La Asamblea Nacional cumplió un año de funciones y el déficit más visible es la fiscalización, porque la mayoría de la comisión respectiva y también el Pleno han impedido la aprobación de 22 leyes. Sin embargo, la mitad de las cuales fueron iniciativa del Ejecutivo, ha sido interesante para el país. El Ecuador con un toque de queda, con la paralización del transporte durante un día o día y medio y la escasez de combustibles han sido también noticia en esta semana, mientras el presidente Noboa se entrevistó en Estados Unidos con el vicepresidente J.D. Vance. De la Asamblea Nacional y del país hablaremos hoy en Descifrando con 3 ecuatorianos que siguen los acontecimientos y los analizan con rigor. Doy la bienvenida al doctor Pablo Encalada, abogado penalista, profesor universitario, a la doctora Sofía Cordero, politóloga y articulista en Diario La Hora, y al economista Juan Rivadeneira, experto en gestión de entorno y asuntos corporativos y consultor político. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito también a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Permítanme comenzar con Sofía, por ser la politóloga, para preguntarle cómo está el país a un año de la Asamblea Nacional y cómo crees que la gente ha mirado la tarea legislativa. Bienvenida, Sofía Cordero, buenos días. Buenos días, Thalía, gracias. Buenos días, Pablo, Juan y a la audiencia. A ver, la Asamblea ha tenido un año bastante polémico desde el punto de vista de generación de leyes. La mayoría de las leyes o las leyes más importantes que impulsó y que aprobó como económicamente urgentes fueron aquellas que justamente se dieron contra la pared el momento en que la Corte Constitucional revisó su constitucionalidad, ¿no? Entonces tenían varios vicios, tenían errores, no tenían unidad de materia, y lo que es más grave quizá es que tenían temas bastante preocupantes alrededor de derechos, libertades, cierto respeto a la opinión, a los equilibrios democráticos, entonces a la prensa libre. Me parece que en ese sentido la Asamblea dejó un mal sabor en términos de cuál es su objetivo, ¿no? ¿Cuál es su plan de acción para el país? ¿Qué le ofrece al país más allá de aprobar leyes que vengan del Ejecutivo? Me parece que ahí, digamos, empezó con el pie izquierdo la Asamblea con un discurso de eficiencia, ¿no? De eficiencia en términos de estamos aprobando leyes en tiempo récord, pero dejando muchas preguntas, mucha preocupación en el momento de ver realmente el contenido de esas leyes y hacia dónde apuntan, qué tipo de instituciones y qué tipo de manejo del poder apuntan esas leyes. Y luego, digamos, un segundo escenario en el que se ha expresado, o más bien no se ha expresado la Asamblea, es el tema de la fiscalización. Temas tan preocupantes como CNEL, ATM, Progen, no han sido fiscalizados, más bien han sido silenciados o ignorados directamente por la Asamblea, y eso es preocupante, ¿no? Mucho se habla de la Comisión del Archivo, más allá de hacer bromas y de referirnos o de recordar tiempos oscuros del pasado. Creo que la opinión pública, la sociedad civil debe reclamar lo que es justo, que es que la Asamblea cumpla con su tarea no solo de emitir leyes,
coherentes para avanzar en varios aspectos del país, sino que fiscalice y que fiscalice de manera transparente. Para empezar, dejo esos 2 puntos. Sofía, gracias Sofía, pero sí quisiera una puntualización. Muchas personas dicen, dio gobernabilidad de un país con tanta inestabilidad, acosada por el narcotráfico y por los grupos de crimen organizado. Si es que la Asamblea no hacía un trabajo conjunto con el Ejecutivo, a lo mejor las cosas podrían haberse salido de las manos, comenta alguna gente, Sofía. Claro, ahí me parece que hay una trampa ahí implícita, ¿no? ¿En qué sentido? Decimos que genera gobernabilidad porque tiene una mayoría y porque las leyes se aprueban en tiempo récord y de la mano con el Ejecutivo, pero son leyes que cuando van al control institucional, hasta ahí llegó la gobernabilidad. Es una gobernabilidad de mentira o de cristal, ¿no? Que dura muy poco y que en el momento en que esas leyes no resisten ninguna prueba de constitucionalidad, entonces ahí se acabó la gobernabilidad, al punto de que la pugna de poderes, como no está entre el Ejecutivo y la Asamblea, porque son muy amigos, entonces se traslada a la Corte Constitucional, y no solo a la Corte Constitucional, sino a todo aquel que opine en contra de aquellas leyes, ¿no? Se vuelve, yo creo que la ingobernabilidad se trasladó a la Corte y a toda la opinión pública y a la sociedad, que puso cuestionamientos, que puso antenas, que llamó la atención sobre los peligros de aquellas leyes. Entonces, hablar de gobernabilidad en ese sentido me parece que no es real, ¿sí? No es real, porque gobernabilidad implica no solo constituir una aplanadora que destruye los equilibrios del poder, que destruye la división de poderes y que se va contra los mínimos elementos de una democracia tan frágil como la del Ecuador, sino es justamente aprender a convivir en democracia y fortalecer esas instituciones que están tan debilitadas y tan frágiles en este momento. Me parece que el gobierno no ha creado gobernabilidad en ese sentido. La gobernabilidad también se construye en la relación Estado-sociedad, gobierno-sociedad, y más bien en ese sentido los canales de diálogo, los canales de participación, me parece que están cancelados. Gracias, Sofía Cordero. Juan Rivadeneira, quisiera la opinión tuya sobre este año de gestión de labores de la Asamblea Nacional. Hay alguna gente, en verdad, como mencionaba, aun cuando Sofía cree lo contrario, que se ha propiciado la gobernabilidad. ¿Cuál crees que ha sido realmente el trabajo de la Asamblea bajo la presidencia de Nir Olsen? Bienvenido, Juan Rivadeneira, buenos días. Gracias, Talía. Un gran saludo a toda su nutrida audiencia. Un saludo a Sofía, a Pablo, pues a quienes son profesionales que pues tengo un respeto muy amplio. Primero, como tú me presentaste muy bien como un economista, así que voy a tender a llevar también y complementar para sumar a lo que Sofía ha dicho, y seguramente Pablo dirá en su momento, un poco una variable desde el lado de la economía. Y creo que el hecho más importante en términos de votación, en términos electorales, en hechos políticos que ha vivido el Ecuador en los últimos 12 meses, que es el propósito de esta entrevista, fue la consulta popular, y eso dibujó un país antes y un país después, y creo que ese es un punto de inflexión, sí, que pasaron unas cosas que sí ocurrieron, otras que muchos anunciaban que no ocurrieron tampoco, y me parece que ese es un punto de los más importantes, un hito muy importante en la política para entender qué pasó antes y qué pasó después. Desde el lado de la economía, para poder sumar a lo que ha dicho Sofía ya en su primera parte del trabajo de la Asamblea, recordemos que el Ecuador antes de enero hizo algún trabajo también desde el lado de algunas reformas, sí, legales, por ejemplo, la que ocurrió respecto del Código Orgánico Monetario y Financiero, que tuvo una polémica, como bien anotaba Sofía, respecto al corte, y que después pasó también por una reforma directa al propio código, que facilitaron las condiciones para que el país pueda regresar a los mercados internacionales al inicio del año. Entonces, yo quisiera ir más bien a los hechos, a lo que ocurrió, no mucho a lo que quisiéramos que haya ocurrido, sino eso fue un punto, creo que fue importante para que el Ecuador pueda tener una decisión importante para un año 2026 que a todas luces lucía muy difícil en el campo de lo fiscal, sigue siendo retador, pero el tema de la deuda tuvo una importante atención al inicio del año y hace pocos días también con una nueva emisión. Ha facilitado mantener
acuerdo con el fondo, y me parece que esta asamblea, pues en términos de la parte práctica y atendiendo tu consulta de la gobernabilidad, si es que no habría todavía esa mayoría, que pues con justicia o no muchas personas dicen que es una mayoría frágil, lo cierto es que todavía sigue siendo una mayoría, al menos en los números, y eso ha permitido al gobierno pues tener una mayoría y avanzar, pues como se ha señalado ya, con proyectos usualmente pues que vienen del Ejecutivo, mayoría de ellos económicos urgentes, porque el proceso legislativo ahí es mucho más expedito, pero siento que la consulta popular también nos dio todo un aire distinto a lo que pasó con la Asamblea, al menos en esta segunda parte de este año que estamos revisando, porque acuérdense, esa consulta popular tenía en la convocatoria una Asamblea Constituyente, cosa que no pasó, y creo que para los temas de estabilidad del país, enhorabuena que no hayamos tenido una asamblea constituyente, que hubiese sido pues en este punto algo de bastante desestabilización. Recordemos, los mercados en su momento reaccionaron con alguna inquietud respecto a la posibilidad de qué mayoría gobierne esa asamblea constituyente, qué constitución salga y cuál sería el esquema de gobernabilidad de un gobierno que pues tenía el presidente Noboa y que sigue teniendo al momento. Entonces quizá desde el lado económico dejar estas primeras ideas, Talía y amigos. Muchas gracias, Juan. Interesante, porque ahí se complementa el panorama que queremos tener de una asamblea, Pablo, que al parecer a la población le ha dejado un poco de interesar. Esa es una percepción y también creo que algunas encuestas señalan lo mismo. ¿Cuál sería el balance que usted hace, además siendo un abogado, un penalista que litiga y que mira pues las cosas que deciden, las leyes que decide la Asamblea? Bienvenido, doctor Pablo Encalada, buenos días. Muchas gracias, Talía, qué gusto estar con usted, un saludo a toda su audiencia y un honor para mí compartir este panel con Sofía y con Juan. Bueno, no me dejan mucho que decir, ya abarcaron casi todo. Pero bueno, yo creo que esta Asamblea Nacional, si bien podríamos, como empieza, ¿no? Como esta aplanadora, pero aprobando leyes que terminan siendo inconstitucionales, pero quizás algo que no se dijo es cómo se convierte en aplanadora, a través de una evidente compra de votos. Y eso, yo no sé si al Ecuador le preocupa, ¿no es cierto? Casi nadie se lo cuestiona, pero yo digo, ¿cómo llegaron a tener esa mayoría tan importante con la cual lograron aprobar estas leyes? Así que ese primer momento fue algo que ya a mí me deja una sensación de preocupación, ¿no es cierto? Esos cambios, esos camisetazos, veo ahora, hay un asambleísta ahí, que prefiero no nombrarlo, pero muy, muy desagradable, que se presenta como el principal opositor del correísmo, y sucede que llegó con el correísmo, y uno dice, ¿cómo esta gente cambia tan fácil de camiseta? Entonces, ese primer momento fue así. Luego, claro, Juan nos plantea el tema de la consulta, que también me pareció muy importante mencionarlo, porque cuando la Corte Constitucional dice, estas leyes que aprueba la Asamblea tan rápido, tan arbitrario, tan atropellado, no sirven de nada y las echa abajo. El gobierno dice, no, pues, si yo no puedo aprobar, entonces necesito tener un poder total. Y eso nos planteó con la Asamblea Constituyente. Y esto a mí me da esperanza como ciudadano, cuando los ecuatorianos le dicen, no, un ratito, nosotros no queremos eso. Basta de poder total, basta de poder absoluto, ya lo vivimos hace poco tiempo, y pierde la consulta de una manera sorpresiva el gobierno, y me alegra escucharlo a Juan, porque yo lo he escuchado a Juan más bien en una posición un poco más como en defensa del gobierno, y me alegra un montón escucharlo que reconozca que era una locura el haber entrado a una asamblea constituyente. Así que en buena hora que eso haya sucedido. Lo curioso fue que después de ese resultado adverso para el gobierno, que le dijimos que no queremos esa forma de gobierno, el presidente reforzó esa forma de gobernar de manera autoritaria. No solo que corrigió o escuchó al pueblo, sino que más bien todo lo contrario. Se nos ausentó del país 2 meses y empezó con una forma de ejercer el poder absolutamente autoritaria que en este momento a mí me parece que es una preocupación, digamos, muy, muy importante, porque no sé a dónde vamos a llegar. Y quizás para sumar al tema de la Asamblea Nacional, siempre se dice, esta es la peor asamblea. Yo me acuerdo desde hace tantos años, de hace unos 20 años por lo menos, todas las asambleas son las peores asambleas o los peores congresos que hemos tenido. Y esta probablemente sí la sea en realidad. Y eso quizás nos lleva a pensar, ¿por qué tenemos ese nivel de asambleístas? Yo por ahí veía el de un jovencito del partido de gobierno dar una rendición de cuentas en la cual destacaba que ha intervenido una vez en el pleno.
Pues claro, estas cosas hacen reír un poco, ¿no? Pero es sumamente preocupante que sean este tipo de personas quienes están tomando las decisiones más importantes en el país. ¿Qué hemos hecho para alejar a los mejores ciudadanos de esta representación política tan importante y qué debemos hacer para cambiarlo? Yo creo que hay que empezar a discutir aquello. Pablo, no quiero dejar de preguntarle en qué se muestra el autoritarismo que le imputa al presidente de la República. Bueno, varias cosas. Quizás una de las más importantes es cómo ha atacado de manera tan fuerte a la Corte Constitucional y luego cómo se tomaron el Poder Judicial de una manera, el gobierno se tomó el Poder Judicial de una manera absolutamente descarada. No han tenido ninguna preocupación en mostrar, en guardar las formas. Dieron un golpe de Estado al Poder Judicial, se lo tomaron y ahí están, ¿no? Sin ninguna vergüenza. Lo otro es esta posición que ha tenido el gobierno frente a la libertad de expresión. O sea, yo recuerdo lo que pasó con El Universo en la época del correísmo, que era tan grave y que todo el mundo salía a protestar. Por ahí habían manifestaciones con la boca tapada, con cinta, los periodistas. Y hoy por hoy el gobierno hace cosas peores. Compró el diario El Universo, que ahora es un pasquín más, lamentablemente. Qué pena decir esto del mayor diario de circulación nacional en su momento, pero El Universo es un pasquín, es una plataforma para reproducir incluso los bulos que promueve el gobierno a través de esas cuentas digitales. Lo que está haciendo con El Expreso es gravísimo, tratando prácticamente de robárselo. Entonces, eso a mí me da mucho temor de lo que pueda pasar, y como decía hace un momento, a mí me da alguna esperanza lo que fue la consulta popular y cómo el Ecuador no está dispuesto a tolerar el autoritarismo. Gracias, Pablo. Y para cerrar este primer bloque, Sofía, también nos ha llevado a eso, Pablo, y también Juan ha mencionado las ejecutorias del presidente de la República. ¿Cómo ha sido el accionar del presidente? Claro, no solamente frente a la Asamblea, ¿no?, que ustedes ya han descrito muy bien cuál ha sido el papel, pero en sí, porque Pablo ha tocado temas delicados que llegan a la libertad de expresión. Ha hablado él de autoritarismo, Sofía. Es una pregunta compleja, ¿no? Me parece que el accionar del presidente y del Ejecutivo, digamos, es bastante errático en el sentido de que da pasos siempre con el objetivo de generar propaganda, generar espectáculo, datos, datos que luego son relativizados o desmentidos por estas plataformas que chequean, ¿no?, un poco la veracidad de los hechos, y de la mano con el Ministerio del Interior o con el Ministerio de Defensa. Me parece que están muy enfocados en eso, en la espectacularización, ¿no? Entonces, el presidente empieza a asistir a una serie de entrevistas con medios obviamente afines. Digo obviamente porque ya no se espera que vaya a medios que le pueden desafiar o que le pueden topar temas incómodos, y son entrevistas bastante pobres en el sentido de contenido, ¿sí? Y de a lo que llevan un poco, dónde dejan el periodismo en el país, ¿no? El periodista se convierte en una especie de cómplice, en una especie de amigo del entrevistado. Me parece que es hay mucha falta de seriedad, de profesionalismo. Eso le hace mal al periodismo, eso le hace mal a la ciudadanía. Entonces, por ese lado, me parece que son pasos erráticos, ¿no? De tratar de dejar bien a la imagen del presidente, cuando en realidad se está dejando mal la imagen del periodismo. Y no sé si el presidente, muchos periodistas insisten en que no será que somos muy duros, algo debe estar haciendo bien el gobierno cuando tiene un porcentaje del 40, algo así, % de aprobación. Creo que es una pregunta que nos debe hacer reflexionar. Primero, si las encuestas, ¿hasta dónde creemos en las encuestas que se han equivocado una y otra vez reiteradamente en las últimas elecciones? Segundo, ¿qué es lo que esperamos de un presidente popular? Que un presidente sea popular, ¿por qué? ¿No? Porque es un presidente, o es un demócrata, o es un presidente que hace show de temas tan delicados como, por ejemplo, la seguridad, el crimen organizado, ¿no? Entonces, me parece que están enfocados desde el Ejecutivo y de la mano de algunos ministerios
en eso, en el espectáculo, en el show, y que eso es grave en el sentido de que no estamos hablando de temas menores. Estamos hablando de cómo enfrenta el país el tema del crimen organizado. No es cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, escuchar como gran logro del toque de queda el haber apresado a esta persona, el gordo Paul, me parece que es, parece que es el hombre más peligroso de Quito, cuando no habíamos escuchado nunca de su nombre. Quito no tiene conciencia del nombre de este sujeto. Me parece que son un poco espectacularizaciones cuando las cifras arrojan 3.000, dicho por el mismo ministerio, ¿no? 3.000 apresados, de los cuales solo 70 son imputables penalmente, o de alto valor penal, me parece que es el término que utilizan. Entonces, ¿de qué manera el Ejecutivo nos está acostumbrando a una forma de ejercer el poder poco responsable, poco seria, poco constructiva en términos democráticos y en términos de pedagogía política, ¿no? Ahí quedemos, Sofía. Bastante serios en ese análisis. Gracias, y disculpa que te interrumpa porque se nos fue el tiempo del primer bloque. Tranquila. Permítanme hacer aquí una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El mejor regalo para tu campeona. Un plan hogar que le dé más en su celular. Regálale el plan hogar de Claro, que tiene fibra óptica de 850 megas, entretenimiento y telefonía ilimitada por $20 más impuestos. Y si tiene plan móvil, recibe redes ilimitadas gratis. Contrátalo al 0999-370-370 o en centros de atención a clientes. Más información y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la doctora Sofía Cordero, politóloga y articulista en Diario La Hora, el economista Juan Rivadeneira, experto en gestión de entorno y asuntos corporativos y consultor político, y el doctor Pablo Encalada, abogado penalista, profesor universitario. Juan, veamos esto que acaba de decir Sofía, y es más o menos común, ¿no?, sobre todo en nuestra región, la política del espectáculo. O sea, eso sería, si es que lo que dice Sofía también se extendería a otros lados. ¿Qué está pasando en lo que, si es que es eso realmente como sucede, o cuál es la mirada que tú tienes al respecto? Y también mencionaron algo, Pablo mencionó un tema delicado que la gente habla, y a mí me gusta poner este tema aquí porque son tres personas que analizan realmente de manera muy fina, de filigrana, los análisis políticos, y apela al consultor político, el rol de la prensa en este momento, el rol del periodismo en lo que va del gobierno. Juan. Gracias, Thalía. Hay tantos temas que se han planteado y creo que es interesante poder cubrir algunos de ellos. Quizá yendo de lo general a lo particular. El mundo ha cambiado. El mundo es distinto. Las formas que hemos visto de cómo se conduce la política en muchos lugares del mundo hoy son distintos, y en Ecuador no somos tan especiales para que las cosas no sean diferentes. Me parece que lo que el mundo está viviendo, producto de la revolución de las comunicaciones, ¿sí?, a veces pues nos produce esta suerte de preocupación respecto a lo que vivíamos en épocas anteriores, que a veces pues se les da, creo yo, algunos méritos que pues habría que tomarlos con algún tipo de reserva. No hay cosas que se han inaugurado recién en el último año, 2 años o 3 años, sino que el Ecuador ha tenido procesos de desgastes crónicos. Por ejemplo, y lo hemos hablado pues en tu programa hace algún tiempo atrás, el gran problema de la profesionalización de la política. Entonces, en ese sentido, pues hay temas que son mucho más de fondo de quienes conducen. Ahora, desde mi lado al menos, cuando pues procuro llevar esto pues al análisis de cómo puede tener un país, una economía, determinada estabilidad, ahí pues el criterio de polarizar si estás a favor o en contra, lo dejémoslo para los políticos. O sea, yo creo que es importante que cuando uno intenta hacer una revisión y un análisis, pues ser alejado de esa polarización que siempre los políticos nos van a llevar, porque el juego del político es la suma cero. Yo gano, tú pierdes. Entonces eso nos puede nublar de alguna forma.
Dicho eso, el Ecuador de este tiempo tiene una variable, sí, que es curioso, la hemos tocado pues de alguna forma tangencialmente, algo lo dijo Sofía del tema de la seguridad, pero con un fenómeno que apenas comienza en el Ecuador. Y saquémonos, digamos que Noboa no fuera presidente, que fuera cualquier otro presidente. El tema de la inseguridad es un tema que obliga a cambiar a cualquier tipo de administración, como ha ocurrido en cualquier parte del mundo, en casos particulares donde el narcotráfico y toda esta economía ilícita se ha tomado buena parte de la sociedad. Entonces, no creo que justifica, pero explica ciertas formas de hacer, que lo cual nos lleva a la reflexión de hasta dónde, sí, un gobierno, y creo que los límites que los propios analistas han hablado de la propia consulta popular llevaron a eso. Decían que el gobierno iba a ganar aplastantemente la consulta popular, cosa que no ocurrió. Y eso me parece que es algo que es una señal que dejó que un gobierno pues con 40 y algo % de apoyo, como bien ha dicho Sofía, con una mayoría en la Asamblea, con el apoyo todavía internacional de los Estados Unidos, que ojalá que en cooperación se profundice. Y creo que esa es una realidad que nos invita a ver cuál es el Ecuador que está pasando. Sin duda tenemos pues esa suerte de deseo de que ocurran ciertas cosas, pero hay que también reducirnos a ver qué país está viviendo ahora, cómo estamos viviendo sin un problema que pues al menos en la macroeconomía el gobierno ha logrado cuidarlo con un gran desafío de gestión para que esa buena macro se traduzca en una buena micro, como dicen los economistas, y creo que ahí está el desafío, Talía. Yo saludo, por ejemplo, y tú preguntabas los temas de prensa, tu programa, donde pues se pueden expresar pues con libertad cuáles son los pensamientos de tus invitados. He leído columnas en periódicos que todavía pues se imprimen, que tienen unas columnas muy fuertes, que enhorabuena que se publican. Hay portales digitales que hacen un trabajo riguroso, que son muy leídos en el Ecuador, y enhorabuena que continúan haciéndolo. Así que yo intentaré pues decir algunos temas que todavía faltan no iluminar, porque sin duda que el resto pues creo que también lo estamos viendo todos los días. Gracias, Juan, y la intención justamente de tener esta pluralidad de voces es eso, todavía hacer uso de estos espacios, y alguna gente dirá mientras se pueda. Yo misma estuve en el diario hoy y sabemos cómo se llevó a la quiebra un medio, y ahora lo que ha mencionado Pablo, que está pasando con algunos medios. Justamente voy con Pablo, que integra ahora un espacio ciudadano que se llama Rumbo Plural, y es bueno porque alguien tiene que ocuparse, pues mientras cada cual, los empresarios están produciendo, los trabajadores intentando que su puesto de trabajo siga allí, la academia infelizmente ha enmudecido en el Ecuador, y eso hay que decirlo. Yo creo que ni siquiera no es ofensa, no hay, las verdades a veces dice duelen, pero ellos tienen creo que obviamente conciencia de lo que está pasando. Pero a Pablo lo que le quiero preguntar es ¿qué hace falta en la ciudadanía? Porque parece que realmente, si es que no habrían justo personajes como ustedes, y que además yo agradezco que den la cara, hagan los análisis, orienten algo, pero no hay los espacios que había, y esto es bueno celebrar Rumbo Plural, que es un espacio nuevo, pero no hay lo que había, esa masa crítica formada hace tiempos. ¿Cuál es el análisis al respecto, Pablo? Muchas gracias, Talía. Sí, yo creo que lo que hace falta son ciudadanos, precisamente, ¿no? Porque un ejercicio de ciudadanía responsable es un ejercicio de ciudadanía crítica. Y digamos, es verdad, vivimos en una sociedad polarizada y hay que tratar de no caer en esa polarización de la cual solo se valen los políticos, pero hay cosas en donde los ciudadanos no podemos dejar de pronunciarnos, y eso es un poco Rumbo Plural, ¿no? Esta organización ciudadana de la cual formo parte y que me han nombrado como vocero de los temas de justicia particularmente. Y es que claro, no podemos estar en la bulla diaria, en la polarización, en el insulto, pero sí hay cosas en donde no nos podemos callar, por ejemplo estas cuestiones relacionadas con la libertad de prensa, ¿no es cierto? O sea, esos son límites que requieren que los ciudadanos, por más que en mi caso soy un abogado penalista, yo vivo de litigio penal, yo me gano la vida litigando en los tribunales, pero si vemos que el gobierno está tomando acciones tan graves, tan violentas en contra del diario El Expreso, ¿no es cierto?, queriéndoselo tomar, sus columnistas han contado, Roberto Aguilar, Martín Pallares, cuentan que han pedido sus cabezas por parte del gobierno. Entonces yo creo que los ciudadanos críticos debemos pronunciarnos ante ello, por más que nuestras esferas de práctica, mi profesión sea otra. ¿Me explico? Pues hay cosas que no podemos callar.
Así que yo lo que aspiraría es que ahora donde hay tanta bulla con las redes sociales se ha magnificado esta posibilidad de trolls, gente que no tiene una identidad, hay granjas de trolls, es decir, hay personas que se han dedicado y el gobierno contrata a estas empresas, medios que tienen miles de cuentas que están amplificando lo que ellos quieren, ¿no es cierto? Es decir, hay mucha bulla, y entonces por eso creo yo es que la ciudadanía crítica se pierde entre esa bulla. Así que esto es Talía, lo que... Pero lo que Pablo, una interrupción. Juan decía algo que es verdad, no es una cosa particular del Ecuador, está viviendo el mundo mismo, ya no hay el trabajo del periodista, o sea, digamos, existe el trabajo, felizmente, yo hago uso, repito, de esa profesión que yo escogí, pero ya no es la intermediación legítima entre el poder y el pueblo a través de los medios, porque hay ahora estas redes sociales. Esa realidad en que ha transformado al Ecuador o le ha debilitado la conciencia crítica, como decía antes, y mira que antes no había necesidad de pedirle una entrevista a un académico. El académico se pronunciaba en un foro, propiciaban las universidades debates de los temas urgentes. Ahora, ¿qué está pasando añadido a lo que usted mencionaba? Pues el mundo ha cambiado de manera radical en los últimos años con el boom de las redes sociales, pero el mundo viene cambiando todo el tiempo. Y a mí lo que me preocupa es que cuando decimos que el mundo ha cambiado, que necesitamos nuevas respuestas, nos salgamos del marco que es la democracia. Los países en este momento no tenemos países perfectamente democráticos o dictaduras perfectas. Lo que tenemos son estados tendencialmente democráticos o tendencialmente autoritarios. El Ecuador es una república democrática, pero hay muchas manifestaciones por parte del poder tendencialmente autoritarias que hay que contenerlas. Y a mí me preocupa entonces cuando, por ejemplo, se aprobó en la Asamblea Nacional aquella ley declarada inconstitucional por la cual se podía interceptar comunicaciones sin orden de juez. La justificación era que la criminalidad ha cambiado tanto que el gobierno, el Estado, tiene que responder de manera diferente. Y entonces nos vamos a hacer de la vista gorda con el derecho a la intimidad. Me explico, Talía, es decir, no podemos, por más que el mundo esté cambiando, no podemos nosotros brindar como una alternativa el autoritarismo o salir de la democracia. Ya lo decía Churchill hace casi 100 años, la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las demás. Entonces, yo creo que hay que detenernos un poco y decir sí, hay que dar otras respuestas, pero hay que proteger aquellos valores que han permitido que la humanidad, el mundo entero, tenga los mejores años en la historia de la humanidad, que son estos últimos 200 años que se han dado en función de los valores liberales, democráticos y republicanos. Más democracia para cualquier circunstancia. Gracias, doctor Pablo Encalada. Sofía, ¿es una sensación de poca gente o hay una realidad que el país está desmovilizado? Y no es que nadie quiera que la gente salga a protestar, pero, por ejemplo, inclusive lo que ha sucedido en la última semana, hubo racionamiento prácticamente de combustible un día en Quito, la semana anterior inclusive estuvo paralizado el transporte y la gente se pronuncia ya solo en las redes. ¿Eso está compensando? ¿Tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad o en verdad la gente prefiere no tomar partido? ¿Por qué? Para seguir un poco el hilo de lo que decía Pablo, muy interesante. El mundo siempre ha estado en constante cambio y hay algo que no cambia, que son los valores democráticos, ¿no? Y la concepción liberal de la democracia. Siempre los autoritarismos han estado ahí, han estado al acecho, algunos han logrado concretarse, pero la democracia, sus valores siguen siendo quizá lamentablemente porque cada vez es más difícil sostenerla. Digo lamentablemente porque no encontramos otra forma de gobierno mejor. Por ahora es la que conocemos, ¿no? Entonces, me parece que justificaciones como el mundo ha cambiado, por ahí no es. Sobre el tema de la desmovilización, sí, hay una desmovilización, hay una desarticulación. Yo veo que cada vez hay más voces críticas, lo cual me alegra. Críticas en cualquier sentido, ¿no? Críticas con lo que sucede, con lo que estamos viendo. No por ser este gobierno merece críticas, todos los gobiernos merecen críticas. Lo que me parece es que falta articulación entre distintas corrientes, entre distintos sectores, entre distintos barrios de una misma ciudad, entre regiones del país.
creo que yo siempre insisto mucho en el miedo, el discurso de la seguridad. Maneja una psicología del miedo, el Estado es el que te puede proteger y a quien debes entregarle un poco esa capacidad de protección, al punto de que nos ofrecen seguridad a cambio de libertades y derechos. Eso me parece que hay que tenerlo muy en cuenta, hay que estar alertas para discutirlo y para, en la medida de lo posible, antes de que sea tarde, frenarlo, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay miedo porque vemos ejemplos en varios sectores, en los sectores campesinos del movimiento indígena, en sectores sindicales, populares, con la misma unidad popular y los dirigentes, vemos en la UNE, es otro sector popular, vemos en sectores de ciudadanía quizá de opinión pública, ¿no es cierto? Vemos en Gabriela Panchana, vemos en El Expreso, que ya es directamente un ataque al periodismo, vemos en Ciudadanos, vemos en Yacu Pérez. Estoy mencionando nombres por poner ejemplos, pero son muchos y me quedarán fuera de la cabeza, incluso algunos que no conocemos, que son víctimas ya de hostigamiento, de persecución, de intervención de cuentas, LCRI, la UAFE, y eso genera un miedo colectivo, ¿no? No podemos desconocer que todos los ciudadanos ahora y también los jóvenes son conscientes de que hay un riesgo de pronunciarse, de manifestarse, de actuar, ¿no? Entonces yo sí creo que eso ahonda en una cultura que cada vez se aleja más de la movilización, parece que fuera una cuestión del pasado, una sociedad que se aleja de eso y que el miedo hace su buena parte. Sí, y yo el único miedo que tengo es el tiempo, que se va volando y no puedo controlar yo infelizmente. Gracias, Sofía. Juan, para terminar este bloque, la desmovilización que se siente en el país, de la que se habla en varios sectores, ¿es producto del miedo o cuál es la interpretación que tiene Juan Rivadeneira? Talía, me parece súper importante lo que han dicho Pablo y Sofía y Pablo. Hoy es el momento de que hayan, por supuesto, espacios como el que tú señalabas, al que conforma Pablo, en la cual pues se esperan soluciones, salidas, pronunciamientos, y eso es lo importante. Enhorabuena y hay que saludarlo. Segundo, necesita la gente soluciones, propuestas, aquellos políticos profesionales que tanto se carece el país por ahora y que deberían aparecer en la jugada. Sofía balanceaba este antiguo tema de la seguridad versus la libertad, en el cual se ve al Estado el uso de la fuerza de alguna forma. Después pasamos a hablar del uso progresivo de la fuerza, y yo coincido, la desestabilización puede venir, y no solo por el ambiente de la política, porque todo lo ponemos en el lado de la política. Hace pocos meses en Lima, los jóvenes, casi que sin liderazgo político, ante la ausencia de oportunidades y de empleo, decidieron movilizarse, producto de una convocatoria por las famosas redes sociales. En el Ecuador los jóvenes están viviendo momentos difíciles, mucho más preparados que sus padres o sus abuelos. Hoy tienen maestrías, empapelados de certificaciones y no encuentran una oportunidad. Por más que pues varios sectores intentan emplear gente o sostener sus negocios, la economía no está generando los suficientes empleos, y ahí tenemos un foco. Dejémosle también un ratito a la política que siga su curso, veamos dónde está también la gente, y en ese caso la desestabilización también puede venir por un foco como los jóvenes, que no encuentran un espacio todavía para tener una oportunidad en el Ecuador. Gracias, Juan, y es un buen punto realmente sustancial, porque si es que no tienen una perspectiva de trabajo, cualquier cosa puede ser, ¿no? Con un país, además, con el azote que tenemos de la violencia. Permítanme aquí hacer una nueva pausa, recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Además, les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El mejor regalo para tu campeona. Un plan hogar que le dé más en su celular. Regálale el plan hogar de Claro, que tiene fibra óptica de 850 megas, entretenimiento y telefonía ilimitada por $20 más impuestos. Y si tiene plan móvil, recibe redes ilimitadas gratis. Contrátalo al 0999-370-370 o en centros de atención a clientes. Más información y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana.
Continuamos, están hoy en Descifrando el economista Juan Rivadeneira, experto en gestión de entorno y asuntos corporativos y consultor político, el doctor Pablo Encalada, abogado penalista, profesor universitario, y la doctora Sofía Cordero, politóloga y articulista de diario La Hora. Les voy a pedir que podamos, si es que pueden, no, de poder van a poder obviamente abreviar un poco, aun cuando los temas son complejos como es el país. Pablo, ¿le importa a la gente los temas procesales, los temas judiciales? Tenemos a un expresidente compareciendo ante la justicia ahora. ¿Qué sienten que está pasando con la gente mirando esas escenas, por ejemplo? Lamentablemente se ha naturalizado aquello, ¿no? Es decir, se ha normalizado el hecho de que los expresidentes de la República todos tengan que enfrentar procesos penales, unos justos, otros no. Digamos, desde Abdalá Bucaram, todos los presidentes han enfrentado procesos o han estado en la cárcel. Es gravísimo esto, porque eso de alguna forma también creo que desalienta a la gente a entrar en lo público. Yo recién preguntaba en mi cuenta de X, de Twitter, decía, ¿por qué a los buenos profesionales no les interesa integrarse a la función pública? Y muchas de las respuestas estaban dadas en función de la persecución posterior, ¿no es cierto? Es decir, ejerces un cargo y al poco tiempo tienes que enfrentarte a la Contraloría, a la Fiscalía, y esto ciertamente que desalienta. Así que creo que esto es algo que tenemos que repensarlo como país. Como decía Juan, hay cosas que hay que dejarlas un poco, sacarlas de la política y pensar qué hacer para que las cuestiones mejoren. Y esto es una de las cosas que hay que pensar, como lo dije en mi primera intervención. ¿Por qué tenemos ese nivel de asambleístas? ¿Qué podemos cambiar para que los mejores ecuatorianos, que sí los hay? Si nosotros vemos, pongamos el deporte. Como nunca antes el Ecuador, en el fútbol, por ejemplo, que soy un futbolero, tenemos futbolistas pero de primer nivel mundial. Jamás había pasado esto. Estamos en las finales de la Champions League, claro, en cada equipo con ecuatorianos, sí. Exactamente, ¿no es cierto? Exactamente. Y esto es una muestra de que nuestros futbolistas están en la élite del mundo. Y así pasa, hay muy buenos empresarios en todos los ámbitos. Es decir, hay muy buenos ecuatorianos. No es verdad que el ecuatoriano sea mediocre, no creo. Hay muy buenos ecuatorianos. El problema es que esos buenos ecuatorianos están alejados, al menos en los últimos 20 años, están alejados de lo político. ¿Y cuál sería una clave, Pablo? Porque si nos damos el lujo, por ejemplo, y uno ahora dice que maravilla, lo menos a la gente que nos gusta el fútbol, de ver en la mayoría de los equipos en varios países hay ecuatorianos, pero realmente en el mejor nivel, y esto de la Champions es ejemplar. Y en verdad hay empresarios, hace poco estaba hablando con empresarios del sector atunero, 1.770 millones de dólares exportó el 25 el Ecuador, y somos los segundos mayores exportadores de atún del mundo después de Tailandia. O sea, el chocolate Pacari está en unos niveles y un montón de cosas, simplemente se me viene a la cabeza esos nombres. O sea, en todos los rubros hay. ¿Cuál es el déficit para que la gente, qué pasó, cómo empezamos, dónde está la cantera de los políticos? Porque ya sabemos que no hay partidos políticos, que es donde se forman realmente los políticos, Pablo. Bueno, yo creo que pasa por la falta de institucionalidad que existe en el país. La gente no confía en el Estado porque desde el mismo, digamos, la máxima autoridad del Estado no respetan las leyes. Por ejemplo, ejemplos hay muchos, pero de los últimos, el presidente de la República que no le encargó el poder a la vicepresidenta cuando se lanzó a la reelección, ¿no es cierto? Entonces, si esas cosas tan elementales, que no se respeta la legalidad, que cada quien hace lo que le da la gana, y si de la máxima autoridad dan ese ejemplo a la ciudadanía, claro, más abajo el contratista soborna al funcionario público, se soborna al policía. Es decir, no vivimos en una sociedad en la cual hay una cultura de cumplimiento de la ley, simplemente, o la principal razón para que eso suceda es por la impunidad. Vivimos en una cultura de incumplimiento de la ley y de impunidad. Y entonces, por lo tanto, eso hace que sea, muy poco atractivo meterse a ejercer el poder público, porque cualquier persona con un respaldo popular o con el control de las instituciones puede incumplir la ley para ocupar ese cargo. Nuestras autoridades públicas están más preocupadas de mantenerse en los cargos que de, brindar mejores servicios. ¿Me explico? Entonces, así, ¿quién puede sentirse atraído para intervenir? Gracias, doctor Pablo Encalada. Juan, con las credenciales que tienes como
experto en gestión de entorno y asuntos corporativos y además consultor político, ¿cómo se deshace este nudo que tenemos aquí? Si tenemos buenos deportistas, tenemos, y no estamos hablando de otros deportes, marchistas hay en cantidades, medallistas, tenemos buenos empresarios, en la academia hay gente que se destacan cuando estén callados acá, pero son gente reconocida. ¿Y qué hacemos para tener mejores políticos? ¿Dónde está el déficit y dónde rompemos eso para que no estemos cada cierto tiempo lamentándonos que no van a la asamblea los mejores, que no están los mejores en los gobiernos? Pero hay que romper. ¿Y de dónde se rompe, Juan? Gracias, Talía. Primero, refrendar y ponerle mucho acento al ejemplo que nos han dado, pues ustedes ya hablaron de los futbolistas en la Champions, pero hace algunos años hay una importante cantidad del sector privado, y ustedes ya han hablado de camarón, cacao, zumo a banano, a pesca blanca, flores, que se están jugando la Champions todos los días y van jugando la Champions algunos años. Cuidado, no reconocemos los problemas, los temas ventajosos que tenemos en el país, como tener una moneda sólida. Imagínense todo este problema sin la dolarización, imaginémonos este problema sin un sistema bancario privado sólido, sin pues unos exportadores que están regando el mundo con sus productos, y además pues sin duda que hay un número esencial de estabilidad en el Ecuador que le da a algunas personas que no tienen empleo un ingreso como son las remesas. Creo que no dejamos de hablar de esos temas, no entramos a hablar de esos temas que son los que producen también la realidad y nos dan las consecuencias hoy. Ahora, la clave, como tú decías, es, oye, ¿qué es lo que está faltando para este tema de la política? Y es de entender que, en efecto, e insisto, el mundo cambió. Hace algunos años, sí, con algunos destacados partidos como la Izquierda Democrática, en su momento la Democracia Popular, la fuerza que tenía el Partido Social Cristiano con estructuras, sí, eso ya no lo vemos, y eso es un tema que hay que entender, que el mundo cambió, que hoy los partidos políticos en el mundo como nunca están escrutados, y los políticos también. Entonces hay que tener cuidado cuánto añoramos del pasado, porque yo creo que entender que el mundo cambió no es para justificar, sino para entender cómo hay que actuar. Y creo que los políticos tendrían que aprender de don Moisés Caicedo, de don William Pacho y de las compañías que están exportando en el mundo, porque se profesionalizaron para ir a las grandes ligas. Claro, por ejemplo, mira, ya no exportamos, Juan, eso tú sabes y todos saben mucho más, ya no exportamos solamente materia prima, sino le han aportado valor agregado y han abierto mercados con eso. Y yo sigo pensando, no puede ser una rareza en el Ecuador un político que haga bien su tarea, un político que se respete primeramente y que cumpla los códigos, pues hay un código ético, un código para comportarse bien. ¿Cómo hacemos, Juan? Sin duda, la profesionalización, ¿y qué implica? Y rescato mucho lo que han dicho Pablo y Sofía. Altísimas credenciales de esos políticos profesionales que tengan pues calidad y conceptos de democracia, de bien común, del interés común, de la capacidad de participar, pero entendiendo que el mundo es distinto, que la gente se comunica distinto, que la forma de organizarse es distinto. Hoy creo que la realidad es distinta. Mira, tú me preguntabas en la anterior por qué la desmovilización. Ya tuvimos el COVID que cambió al mundo y la gente no salía porque tenía miedo a contagiarse. También, ahora la inseguridad provoca que también la gente no quiera salir porque le da miedo de las circunstancias de una aglomeración de gente. Entonces el mundo nuevamente ha cambiado, pero eso no nos invita a justificar, sino a reflexionar para entender cómo hay que actuar. Gracias, Juan. Sí, porque imagínate la suma de todos los miedos. Miedo por el COVID, miedo porque sigue habiendo pandemias, miedo a que le destrocen en las redes sociales. Entonces, ¿cómo se actúa, Sofía, en esta nueva realidad que es evidente? Cambió la manera de conectarse el poder con la gente. Hace tiempos, me imagino que para que le lleve una carta a Carondelet o a la Casa Blanca de un ciudadano habrá pasado por varios filtros. Ahora le etiquetas o si lee, el presidente lee al minuto, o quién le lleva a su community manager. Pero cambió esa realidad. Pero en el Ecuador, inclusive con ese cambio, no se vislumbran personajes, Sofía. Ahora mismo para candidatos a las alcaldías, voy a mencionar no solo Quito, sino Guayaquil y Cuenca, pero más Quito, porque es la capital de los ecuatorianos. ¿Dónde están los candidatos que hagan ilusionar a la ciudad de que puede haber un mejor día? ¿Qué está pasando? Y siendo politóloga, ¿cómo analizas esta situación, estos déficits? Sí, es súper interesante esto de los cambios en el mundo y cómo la democracia debe y va adaptándose, ¿no? Si vamos a democracias consolidadas, como por ejemplo la española,
la italiana, parlamentarismo, ¿cierto? Si vamos a modelos más exitosos o que son emblemáticos, ¿no? Del estado de bienestar y de la democracia, y luego un proceso de liberalización contenido y democrático en los países nórdicos como Suecia, Dinamarca. Lo que vemos es unos partidos políticos muy sólidos. O sea, no estamos hablando de que la forma partido, la forma participación ha mutado. Lo que ha cambiado sí ha habido nuevos partidos políticos. De hecho, los extremos, tanto de la derecha como de la izquierda, pero sobre todo de la derecha en Europa, han tomado fuerza, ¿cierto? Los nuevos demócratas se llaman en Suecia, por ejemplo, Vox en España. En cada país, en el parlamentarismo, hay una nueva derecha radical que han logrado contenerla gracias al sistema parlamentarista y a la vocación democrática de los políticos, ¿no? O por lo menos de la mayoría todavía. Entonces, lo que quiero decir, y no podemos hablar que esas sociedades europeas están fuera del cambio, más bien están bastante, los cambios tecnológicos, los cambios en sentido de revolución económica, tecnológica, social, ¿no es cierto? Las explosiones sociales llegan primero a esos países. Entonces, yo creo que debemos ser conscientes también de que la democracia no pierde vigencia, ¿sí? Incluso con el cambio, y que difícilmente podemos hablar entonces de sostener la democracia si no volvemos, aunque no nos guste, a la forma partido, que es la que existe en esas democracias que funcionan, ¿no? Entonces, que se modernicen los partidos, sí, que se abran a las nuevas juventudes, sí, obviamente, que los líderes se conecten con la población, obviamente. Yo aplaudo, por ejemplo, la alianza reciente entre el partido Somos Agua de Yacu Pérez y la Izquierda Democrática, no porque milite en ninguno de esos, ni porque sea afín, especialmente afín a ninguno de esos, sino porque es la señal de que algo se está moviendo, ¿sí? Y de que gente joven está quizá ocupando estructuras como un partido tradicional, como es la Izquierda Democrática, cuyo líder lamentablemente acaba de fallecer, y es uno de los pocos líderes que podemos reconocer en este país realmente demócratas, ¿no? Entonces, que tomar esos espacios, esas estructuras, y darles nueva vida, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que ser conscientes de que el cambio está, pero hasta dónde el cambio, como digo, nos lleva a algo más, ¿no? Hasta dónde debemos preservar ciertos principios y ciertas formas que son las que funcionan en la democracia. Gracias. Por otro lado, el tema de las... solo para terminar, el tema de las nuevas elecciones, el tema de Quito con la alcaldía, me parece que es extremadamente preocupante. Vamos a ir a unas elecciones, además con cancha inclinada, ilegalmente adelantadas, en donde estamos viendo que la fragmentación va a ser la misma, y estamos esperando, no pierdo la esperanza, de que aparezcan figuras que nos den una salida, ¿no? Que nos den una salida, tanto de la actual administración, que ha demostrado ser incapaz, como para lo que puede ser una propuesta del gobierno, que ha demostrado querer acaparar los poderes y que seguramente apunta a una consolidación del poder territorial. Gracias, Sofía. Y lo que acabas de decir es tan cierto. Estamos esperando que aparezca, más o menos jugando al aparecido aquí, pues el déficit. Exacto. Desde cuando se destruyeron los partidos políticos, que no hay otra forma de que la democracia se tenga pues un fundamento o una esperanza. Yo digo siempre, si en España cambian el gobierno, está listo el partido de la oposición con todo su gabinete. Tienen gabinetes en la sombra. Cae un gobierno en cualquier lado y está allí. Aquí, si es que pasaría algo, lo que se dice, Dios nos libre, porque no hay de dónde agarrarse. O sea, no es posible. ¿Cómo llegamos a esto? Es para otro programa que espero ustedes nos acompañen, porque han hecho un análisis maravilloso, pero quiero que Pablo Encalada nos diga algo. En este déficit de institucionalidad partidista, porque a los partidos hay que darles el rango que se merecen, porque son los que están propiciando o forjando lo que va a ser la administración de un país. Rumbo Plural, ¿tiene pensado en algún momento consolidarse o va a quedar como un espacio de análisis, Pablo? No, Talía, tengo que ser muy claro en esto. Rumbo Plural es una organización ciudadana que lo que busca es dar propuestas, es tener pronunciamientos cívicos, críticas cuando hay que hacerlas, también propuestas. Ahora lo próximo que vamos a hacer en los próximos días
es hacer una propuesta respecto de cómo debería elegirse la próxima Corte Nacional de Justicia, que es algo que se viene muy pronto, pero no de ninguna manera quiere convertirse en un partido político. Yo no descarto que en algunos de los integrantes hay interés político. Está, por ejemplo, Henry Cucalón, Jorge Peñafiel, que son políticos y seguramente seguirán participando de aquello. Pero entre nuestros acuerdos, el acuerdo de pertenencia al grupo, a Rumbo Plural, está esa, digamos, si es que dan ese paso, pues tendrán que apartarse de Rumbo Plural. Así que no vamos a ser políticos, digamos, electorales, y no vamos a participar de elecciones tampoco. Muchísimas gracias, y no saben lo contenta que estoy de haberles tenido a los tres haciendo un análisis estupendo, y de eso se trata estos espacios, de contribuir al debate. Permítanme aquí hacer una nueva pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El mejor regalo para tu campeona. Un plan hogar que le dé más en su celular. Regálale el plan hogar de Claro, que tiene fibra óptica de 850 megas, entretenimiento y telefonía ilimitada por $20 más impuestos. Y si tiene plan móvil, recibe redes ilimitadas gratis. Contrátalo al 0999-370-370 o en centros de atención a clientes. Más información y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Sofía Cordero? Creo que nos ha ido mal a los quiteños por el tema de la gasolina, y también los quiteños empresarios, emprendedores, por el tema del toque de queda, ¿no? Parece que las pérdidas han sido bastante cuantiosas, y más bien los resultados, habrá que esperar. Abreviemos, por favor, la respuesta, abreviemos. Sí. Gracias. Juan Rivadeneira, ¿a quién le ha ido mal? Pienso que a muchos ciudadanos en todo el país, por la zozobra que causó el tema del abastecimiento de combustible. Recordar pues momentos de escasez es difícil, y la gestión del mismo ha sido complicado. Así que esperemos que eso cobre un rumbo para darle certidumbre a todos. Gracias. Pablo Encalada, ¿a quién ha ido mal esta semana? Creo que las universidades, con el último acontecimiento de este título de la primera dama, refleja lo crítico de las universidades, que se han convertido más bien en un espacio de complacencia con el poder y de no participación en las cuestiones importantes del país. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Sofía Cordero? A la sociedad civil, a la opinión pública. Como digo, hay nuevas alianzas, cada vez hay más voces que se multiplican desde varios sectores, y eso le hace bien al país. Juan Rivadeneira. Sin lugar a dudas, al Independiente del Valle, que se coronó como campeón de la Supercopa Ecuador, ganando Universidad Católica 3-0. Ajá, Pablo Encalada. Al fútbol ecuatoriano, sí, tenemos pronto una final de Champions League con 2 representantes del Ecuador. Gracias a los panelistas que han estado hoy en Descifrando, y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.